Para ello, hoy quiero continuar y quiero profundizar una vez más en aquello que sí interesa mucho a nuestras vidas, que incluso los apóstoles ellos preguntaron y que debiese ser nuestra pregunta también. Está en Mateo 24:3 y la pregunta decía, y estando ellos sentados dijeron, ¿cuándo estarán estas cosas que será el fin de se será que vendrá tu venida y también el fin del siglo? O sea, ¿cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Qué acontecerá? ¿Qué va a pasar para saber qué es tu venida y el fin del siglo? Dos cosas. ¿Cuándo tú regresarás, Jesús? ¿Y cuándo es el fin del siglo? No acabemos el mundo. El objetivo no es ese. El objetivo literal es que entendamos que estamos en un tiempo. Tenemos que administrar bien este tiempo porque es un tiempo. ¿A cuánto les ha acontecido que de pronto se les dio el tiempo para hacer algo y de pronto se pasó ese tiempo haciendo otras cosas? A algunos se les dio el tiempo para estudiar, pero perdieron el tiempo yendo a pasear y yendo a ver películas y cuando menos se dieron cuenta quieren lo que no hicieron en 3 días, hacerlo en una noche. Entonces, así es, algunos desaprovechan el tiempo, intentan a la última por allá mirar a ver si pueden recuperar el tiempo perdido. Y algo que quiero hoy comentar, eso es un paréntesis, es aprovechemos el tiempo. Aunque estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo en que Dios extiende su mano y su misericordia a millares, aprovechémoslos para llegar a muchos más. Antes de que vengan los días malos en los cuales ya no hayan contentamiento. Pero dice así la Escritura, hablando acerca ya del fin del siglo, no que aprendíamos que ya el fin del siglo será cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Hoy hablaré un poco acerca de la venida de Cristo. Y Jesús habló de su venida también. Y me impacta que dice la Escritura en Lucas 17:26, dijo él lo siguiente, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, o sea, cuando regrese Jesús. 27 dice, comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así va a ser, igualito. La gente va a estar pensando en la vida cotidiana, en deleitarse, en los deleites de la vida, en que yo tengo, en que yo adquiero, es que yo como, en que yo vivo. En eso estarán enredados en la vida y no estarán pensando en que en un abrir y cerrar de ojos todo puede acabar. Como si no nos hubiera la pandemia dado una pequeña demostración de que todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Pero también dice aquí la Escritura, así también va a pasar, el versículo 28. Así mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¡Guau! Vamos a aclarar un poco más esto. ¿A qué se refiere? O sea que el día en que Cristo venga, ese día en que Él venga, que se hace de repente, será acompañado con fuego. ¿Es eso lo que está queriendo decir? Veamos lo que dice 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, o sea, de repente, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¡Wow! ¡Wow! El apóstol Pedro le quedó muy claro que Jesús no miente y él no habla por hablar. En serio, esta segunda venida del Señor Jesucristo estará acompañada de una ola de fuego.
O sea que les informo, es inevitable el calentamiento global. Es inevitable que intentemos parar algo que está agendado. De parte del Señor, ya está agendado que así será el día en que Cristo vuelva. Por eso Jesús dijo, ustedes saben distinguir cuando viene la lluvia, porque se ponen las nubes. Ustedes saben distinguir cuándo está la cosecha, porque se pone amarillito, todo así el sembrado, todo bonito para recoger. Pues distingan también cómo saben que está cerca la venida de Cristo. Y una de estas, según esto, y si dejamos así a blanco es, gallina lo pone y frito se come, es eso. Entonces, usted se va a dar cuenta que aquí también está hablando de el calentamiento global. Las cosas serán deshechas a un nivel descomunal, porque aquí Cristo no miente. Pero lo tremendo de todo esto es, pastor, ¿tenemos que asustarnos por esto? O sea que es inevitable lo inevitable. Pues la verdad no se puede evitar. Cristo ya aclaró que vendrá el fin del tiempo. Cristo ya aclaró que Él vendrá por segunda vez. Esto es inevitable. Todas estas cosas van a pasar. Pero lo sorprendente es que da dos características. Y una de estas quiero hablarle el día de hoy. Es que las personas viven, aún los cristianos viven, como si fuese parte de esto. Voy a leerlo otra vez. Lucas 17. El versículo 29. Mas en los días de Lot, que salió de Sodoma, llovió fuego de azufre y los destruyó a todos. Pero dice el 28, dice así: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Así es. Interesante. Por eso la pregunta es, ¿será que nosotros estamos también en esa misma onda? Donde nos acercamos a Cristo para aprender a vivir en la tierra, para adquirir cosas en la tierra, para comprar, para vender, para adquirir. Yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero esto. ¿Ese es nuestro diario vivir con Dios también? ¿Será que hemos entrado a esa agenda? Hoy quiero hablar de las dos agendas que hay en la tierra. Hay dos agendas en este tiempo presente. Una es la agenda de las tinieblas y otra la agenda de la luz. Pues en este tiempo hay una guerra entre la luz y las tinieblas. Hay una agenda establecida y quiero que te preguntes, ¿yo en qué agenda estoy? ¿En qué agenda? ¿Cuál es mi agenda? ¿Cuál estoy ejecutando yo? ¿La agenda de las tinieblas o la agenda de la luz? Pero te informo, no puedes estar en las dos. No puedes ser parte de una y parte de la otra. Hoy te quiero decir, tienes que tener en claro de qué agenda eres y hoy enfócate en tu agenda. Jesús lo dijo de la siguiente manera. Dijo, qué bueno que fueras frío o caliente. Frío le llamaremos tinieblas, caliente le llamaremos luz. Tú defines frío o caliente, pero tibio no, porque Dios vomita a los tibios. No seamos tibios, los tibios no dan coherencia, los tibios son personas que dicen ser cristianas pero se comportan como los del mundo, con gritería, con maldicencia, con enojo, siempre mirando los problemas de los demás, pero nunca se miran a sí mismos. A la verdad, que no sería bueno ser así. Después nuestros hijos se levantan y no saben si realmente somos de Cristo o no somos de Cristo. Si somos iguales que los del mundo o somos diferentes realmente. Eso pasa porque literalmente estamos tibios. Y hoy sería bueno que no sigamos tibios, sino que miremos en qué agenda estamos. ¿En la agenda de las tinieblas o en la agenda de la luz? Y si nos encontramos en la agenda de las tinieblas, será bueno arrepentirnos y cambiar de lado. Pues Cristo, si nos tiene con vida, es porque nos otorga la oportunidad de arrepentirnos. Por eso, miremos muy claramente lo que dice la Escritura
En 2 Corintios 4, versículo 3, dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, acuérdese que la meta del fin del siglo es que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Pero ¿qué dice el apóstol? Hemos predicado. Pero si el evangelio está encubierto, aunque predicamos, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, pues si eso está pasando, pues es porque en los cuales el Dios de este siglo cegó su entendimiento. ¡Wow! ¡Wow! Espérate, quiero quedarme en esta frase. Vuelvo y lo repito. O sea que si estamos predicando y las personas se les predica y no entienden, es porque en ellos el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¡Wow! Para que no les resplandeciera la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, que pastor, hay otros dioses. La palabra Dios a la que se refiere aquí habla de ente de autoridad, algo que se gobierna sobre este territorio, algo que gobierna en este siglo, algo que tiene autoridad para manipular, para gobernar, para moverse en este siglo. Y incluso el apóstol lo reconocía, el Dios de este siglo. ¿Y cómo tú conoces que hay algo que se está moviendo en la tierra? Que hay algo que está encegueciendo la mente de los incrédulos, encegueciendo a las personas. Pues sabes, muy claramente lo dijo el mismo apóstol Pablo en Efesios 6:12, diciendo: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, que al apóstol le quedó muy claro que la pelea no era en contra de las personas. No era en contra de Pepito Pérez, de Miguel Antonio, de Fauricio, de doña María Antonieta. No era en contra de esas personas, no en contra de la vecina, de la suegra, del esposo, de los hijos, del pastor, del político, del alcalde, del gobernador, del presidente. Ahora metamos quién sabe a quién. No es contra las personas. Contra el que me hirió, contra el que no me hirió, contra el que me hizo el favor, contra el que no me hizo el favor. No es contra las personas. Nuestra guerra debe ser consciente, es contra las tinieblas, las cuales operan con entes de maldad, con gobernantes de maldad, con operadores que tienen una fuerza diabólica en los lugares celestiales, en el mover de la atmósfera espiritual. Por eso es importante entender que esa agenda ellos la tienen. Ellos, la meta es enceguecer, engañar, perturbar la mente de las personas para que las personas nunca conozcan la luz de Cristo. Nunca les alumbre la luz del Señor. Cualquier enredo es utilizado por ellos, llámese entretenimiento, llámese afanes de la vida, llámese placeres, llámese cualquier cantidad de cosas. Por eso leamos lo que dice Efesios 2:2 y miren lo que dice aquí. Hablando a nosotros, dice: en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El versículo 3 dice: entre los cuales también todos vosotros vivíamos en otro tiempo. ¿Qué tal si tú puedes decir: yo eso lo vivía en otro tiempo, ya así no va a ser más en mi vida, eso era en otro tiempo, en mi vida ya no va a ser así? Pues ahora, en este tiempo, ya no es de esa forma. Pero acordémonos cómo éramos en otro tiempo. ¿O qué secuelas de pronto nos deja de ese otro tiempo? Pues ese tiempo antiguo era basado en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Una de las formas más fáciles de ver que quedaron secuelas del antiguo tiempo es la ira. Cuando una persona se aira fácilmente, cuando una persona a toda hora se escuda diciendo es que yo hablo duro, cuando una persona se escuda diciendo es que yo le digo la verdad, cuando una persona es así, es las secuelas del antiguo tiempo todavía que están por ahí moviéndose en el corazón. Ese antiguo tiempo es el que todavía está agarrado. Hay unas secuelas. Ahí hay una evidencia. Ahí hay algo. Ahí dice, no venga que usted pertenece al antiguo mundo. Usted pertenece a las tinieblas. Mire que en usted hay esto y lo otro. Y la verdad que sí parece. Tanto que la Escritura dice que el que aborrece a un hermano de la fe, hay tinieblas en él. Por eso pregúntate, ¿aborreces a algún hermano de la fe? Porque esa es una forma en la cual nos podemos dar cuenta que hacemos parte de la agenda todavía de las tinieblas. ¿Cómo distinguimos eso? En nuestra propia casa. ¿Será que aborrecemos a los de nuestra casa? ¿Será que los amamos o hay aborrecimiento? Pues eso habla de las tinieblas. ¿De qué forma operan las tinieblas en el corazón del hombre? ¿De qué forma estamos en esa agenda? Pues que entramos a hablar ese mismo lenguaje de las tinieblas, que nos levantamos incluso de la misma manera, con enojo, así tengamos la razón. La Biblia habla muy claramente que una vez Moisés, Dios le dijo, por causa de que estaba cargado, le dijo unas instrucciones claras. ¿Qué tenía cargado a Moisés? Pues Moisés estaba cargado de que el pueblo que administraba, el pueblo que estaba a cargo, no estaba siguiendo las instrucciones de Papito Dios. Y entre más no seguía las instrucciones, más pedían, más exigían, más querían. Entonces Dios le dijo a Moisés, mire, ve y háblale a la peña. Ellos pidieron pan y ya tienen, pidieron alimentación, Dios les dio pan. Pidieron que no solo pan, que les dio codornices. Ahora no, que agua. Y a toda hora van pidiendo. Y así son algunas personas. Piden, se les da, piden. Y entonces él estaba cargado ya. Como que, Dios mío, solo piden. Y fue y habló con Papito Dios. Y Papito Dios le dijo, mire, ve y háblale a la peña y haz que brota agua, tranquilo, ve y hazlo. Pero él estaba tan enojado que esas corrientes de enojo fluyeron en él, que no solo le habló a la peña, le gritó al pueblo. No solo le gritó al pueblo, le pegó a la peña. Oye, la pregunta es, ¿acaso Dios no le dijo que le hablara? ¿Acaso Dios no lo usó como instrumento? ¿Acaso Dios no le puso algo en su corazón para que lo llevara? Sí, pero las tinieblas que habían en él mismo llevaron a que hiciera unas acciones que no fueron las que Dios le dijo. Le gritó al pueblo, le soltó palabras de maldición, aún incluso le pegó a la piedra. ¿Qué culpa tenía la piedra? Eso pasa porque justamente cuando uno está en enojo, cuando uno está corriendo en la agenda del maligno, no opera la justicia de Dios. Cuando uno se deja llevar de la ira, no opera la justicia de Dios. Por más cristiano que sea, si ya las tinieblas operan en el corazón, entraste a la agenda del maligno. Por eso, ¿qué tal si le dices, Señor, ayúdame a que en mí no esté la agenda? Porque algunas veces distinguimos cómo fluye esa agenda en otros. Uy, mire, a tal se le salió la ira. A tal, mire que a tal día dijo. Y nunca decimos en mí. Hoy te quiero decir, esta palabra es para ti. Y es para mí. Es para que nos examinemos y examinemos en este tiempo en qué agenda estamos. Sería bueno desde hoy decirle, Señor, reconocemos que ha habido enojo. Reconocemos que nos hemos excusado diciendo, es que me la sacó y perdónenme y ya, y yo soy así, o en fin, no dile, Señor, perdóname. Yo hoy reconozco que esa agenda no debe operar más en mi vida. Por eso termino diciendo, eso éramos antes y ahora que estamos en Cristo no debiese ser así. Pero la pregunta es, si esa es la agenda del maligno, que la gente esté en ira,
Que la gente esté enredada en los afanes de la vida, en placeres, en deleites, en compra, venda, lleve. O sea, ese es el anhelo del maligno, que la gente esté poniendo los ojos solo en la tierra. Y si se acerca a Dios, que sea para darnos lo que aquí en la tierra alcanzamos. Por eso nunca nos alcanzaremos de pedir, porque nunca nos saciamos. Entonces pedimos carro, después pediremos un carro más nuevo, después pediremos una casa, después pediremos una casa finca, después, y así consecutivamente. Y algunos dicen, oh, bueno, yo ya llegué al estado de conformarme, pero el otro día piden otra cosa. Y así, y entonces en últimas nunca se sacian. Por eso esa es la agenda del maligno. 3 puntos puntuales quiero tocar: afanes de la vida, placeres, deleites de la carne y por último, ira. Ira. Por eso esa agenda no la podemos permitir en nosotros. No debemos permitir esas cosas. Pero ¿cuál es la agenda de la luz? Pues la agenda de la luz en este tiempo está también vista mediante la obra hecha a través de Jesús. Juan 3:16 aclara lo que es la agenda de la luz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando tú te lees Juan 1, comienza Juan diciendo: Él es la luz del mundo. Él es la luz que vino y intervino en las tinieblas. Por eso desde que vino Jesús, las tinieblas huyen. Las tinieblas son derrotadas. Las tinieblas retroceden y se van. Donde aparece la luz, se van las tinieblas. Nunca las tinieblas prevalecieron en contra de la luz, sino que la luz prevalece en contra de las tinieblas. Por eso yo quiero que sepas hoy algo muy claro. Y es que la agenda de papá está vista a través de Jesús. Desde que vino Jesús, toda la humanidad ha tenido la oportunidad de conocer la verdad, de salir de la mentira, de salir del engaño, de conocer la verdad de todas las cosas, de ser llevados hacia la vida eterna. Definitivamente, Él es la agenda de Dios. En Cristo está la agenda del Padre. Por eso dice claramente en qué consiste esta agenda. Pues esta agenda consiste en que el Padre amó al mundo, amó a la humanidad, la amó y entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta es, ¿y no se pierda de qué? Pastor, yo no me he perdido de nada, yo he paseado, he disfrutado, mejor dicho, ni le cuento para que no le dé envidia. Usted viera todo lo que he hecho, pastor. Usted viera, hay cosas que pues estoy soñando que voy a lograr. Y yo te quiero decir algo. ¿De qué sirve vivir 100 años con libertinaje en la tierra y perderte toda la eternidad? ¿Acaso crees que la vida solo se trata de aquí? Qué efímero, qué vacío es pensar así. O sea que solo es vivir aquí. Hoy te informo, de eso te quiere salvar el Señor. Dios nos vino a salvar, pues estábamos perdidos de la realidad. Dios nos hizo con eternidad en nuestro corazón. Él no quiere que te pierdas, pues si sigues ese camino, esa ruta de vivir sin reglas, sin vivir sin el honor de estar bajo la voluntad de Dios, sin vivir con verdaderos principios, sin vivir literalmente en la ley del Señor. Si tú determinas hacer lo que se te da en voluntad, si tú definitivamente quieres solo placeres, pues bien, esa será tu vida, tu recompensa será lo que quieras. Pero si tú te metes a la agenda de Dios, como lo dice el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Si tú determinas entrar en esa agenda, tu vida comienza a cambiar. Tu vida comenzará a ser parte de la vida eterna. Hoy te dice el Señor,
no seas corto de vista. Yo en mi agenda tengo para ti la vida eterna. El Señor te quiere dar más que 80 años, que 100 años. El Señor quiere llevarte a la vida eterna, donde hoy no me quiero quedar hablando todos los gloriosos beneficios que hay allí. Todo el honor, la gloria, la bendición. Con esto te digo todo, allí no vamos a trabajar. Allí es un deleite eterno con Él. Dios quiere hacerte partícipe en ese lugar donde solo gobierna Él, donde su luz eterna estará allí manifiesta a nosotros. Definitivamente, qué hermoso ser parte de su agenda. Esa agenda es tan poderosa que incluso aquí en la tierra podemos vivir parte de ella. Por eso Hechos 4:12 dejó muy en claro el apóstol diciendo, hey, mira, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Algunos desean ser salvos de las enfermedades, salvos de las deudas. ¿Y acaso eso no hacen los mismos de la tierra? Pero Cristo vino a salvarnos de algo más poderoso, y es de la muerte eterna. Aún ricos que han alcanzado todo, llegarán al día final. Y escrito está que el que cree en Jesús tiene vida eterna. Y el que no, aunque haya sido rico, no tendrá la vida eterna. Pues el único que otorga la vida eterna es Jesús. La vida en Dios no se trata de lo que adquiero. La vida en Dios no se trata de lo que alcanzo. La vida en Dios no se trata de eso. Por eso pregúntate, ¿será que hago parte de la agenda de las tinieblas? En las cuales nos ha enseñado a adquirir, comprar, vender y esto. Eso es lo que soñamos y nos acercamos a Dios para seguir adquiriendo, comprando, vendiendo. Eso es lo que hoy te dice, Señor, esa no es mi agenda. Mi agenda es que conozcas a Cristo. Pues mira el plan de Dios. El plan de Dios es que a través de Jesús podemos salir de este mal siglo. Gálatas 1, el versículo 3 dice así: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. O sea, que estamos en un presente siglo malo. Y a este siglo, a este tiempo, acuérdate, no estamos hablando del siglo XXI, del siglo XXII, no, estamos hablando del tiempo en que nos encontramos, el tiempo en la cual la agenda de Dios se llama la gracia, pero en donde también la agenda del maligno se llama entenebrecer el corazón, endurecer el corazón. Por eso, miremos que el Señor dice, mira, si he aquí, tú crees en Jesús, tú crees en el Señor, entonces literalmente tus pecados son perdonados y eres librado de este siglo malo. Pero me impacta esta frase que está aquí y voy a leerla con calma. Vuelvo a leer el versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre Dios. ¡Wow! Conforme a la voluntad. ¿Cuál es esa voluntad del Padre? Hay veces que nosotros dejamos la voluntad del Padre como si fuera un saque 7, saque 8. Miremos a ver qué sale. No, hoy te quiero decir, la voluntad de Dios se conoce cuando resaltamos o colocamos el valor exacto del inicio de la voluntad del Padre. Pues la voluntad del Padre inicia en nuestras vidas desde el momento en que creemos en Jesús. La voluntad del Padre es que creamos en Jesús, que Jesús sea la roca de todo lo que sea nuestra vida en la tierra.
Desde ese momento que confesamos a Jesús como nuestro Señor, creemos en Él, que es nuestro Salvador, determinamos que sea nuestro Rey. Desde ese momento que lo reconocemos como el único ungido de parte de Dios, el Cristo. Desde ese momento que determinamos que Él sea nuestro eterno Salvador y nos rendimos a Él, desde ese momento nos aferramos a la roca eterna, al inicio de la voluntad del Padre. Y desde ahí es que dice el apóstol, mire cada uno como sobreedifica. Pero la roca, el inicio de la agenda del Padre es Jesús. El inicio de la agenda del Padre es el Señor. Por eso Romanos 5:18 dice lo siguiente. Esta es la voluntad del Padre. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno a todos los hombres la justificación de la vida. Versículo 19, porque si así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán justos. ¡Wow! Esto quiero decirte, Dios hoy nos deja en claro esto. La agenda del Padre comienza en Jesús. Así como en Adán, desde que él pecó, entró las tinieblas y entró a operar la agenda del maligno. Cada vez que tú pecas, cada vez que te llenas de ira, entra a operar la agenda del maligno. Cada vez que tu mente solo da para pedir, tener, querer, ahí entra a operar la agenda del maligno. Tantos es que Dios aclara y dice que no dejemos que nuestro corazón caiga en desear adquirir a toda hora. La avaricia, la codicia no debiese estar en nuestro corazón, pues eso es insaciable. Y hoy te dice el Señor, ten paz, hoy te doy una salida, se llama Cristo. Cristo es la salida. Cristo, si crees en Él y te aferras a Él se glorificará en todo lo que necesitas. Pero ¿qué tal si le dices, Cristo, yo necesito mirarte a ti? Tú eres el que sí obedeció. Tú eres el que sí vivió en justicia. Ese es el Cristo, el que por fin vivió conforme a la voluntad del Padre. Y esa es la voluntad. Primera de Corintios 15:21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¡Wow! ¡Qué voluntad de papá impresionante! 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esta es la voluntad del Padre. Definitivamente, hoy te dice el Señor, mi voluntad es que sea sobre ti Cristo, en ti Cristo y tú en Cristo. Definitivamente que la roca esté en ti, que su gloria esté sobre ti, que abunde en ti su grandeza, los beneficios de Cristo corran en ti. Incluso te informo, uno de los mayores beneficios conforme a la voluntad del Padre es que tú y yo seamos hechos hijos de Dios. Efesios 1:5 dice, pues en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En conclusión, la voluntad del Padre no es saber cuál es la verdadera religión. La voluntad del Padre no es saber quién sabe más Biblia o quién no. La voluntad del Padre no se trata de quién tiene la mejor interpretación o quién no la tiene, quién desarrolla más poder o no poder. La voluntad del Padre inicia y se afirma, comienza, se catapulta, se sella y se afirma cuando determinamos creer en Jesús. Cuando por fin aceptamos a aquel único justo,
aquel único que obedeció, aquel único por medio del cual viene la vida. Por eso, ¿qué tal si desde hoy le decimos: Señor, concédenos comprender lo que nos enseñaste? Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me envió, dijo Jesús, que el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hoy te quiero informar que según la Escritura, tú y yo partiremos de esta tierra. Y entonces los que hayan muerto en Cristo resucitarán y nos iremos con Él al cielo, a las bodas del Cordero. Y los que estén en ese tiempo, cuando Él venga de repente, serán tomados y se irán también con Él. Hoy te informo, esto es inevitable y glorioso a su vez. Pues Cristo hoy te dice, eso es la verdad. Cristo hoy te dice, yo quiero concederte y afirmarte y establecerte en la gran voluntad del Padre. Esa es la voluntad del Padre. Que creas en Jesús como tu Salvador. Que tomes a Jesús como tu roca. Que tomes a Jesús como tu castillo. Que tomes a Jesús como tu inicio, tu fundamento de todo en la vida. Esa es la agenda de Dios, de la luz. Ahora, dejando esto en claro, entonces, ¿cuáles son las dos agendas? Jesús lo dijo, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Será que lo estamos viendo en estos días? ¿Qué es lo que se aprobó en Argentina? ¿Eso hace parte de la agenda de qué? ¿El matar hace parte de la agenda de qué? Con eso tú distingues de qué parte de agenda es. El destruir, derrochar, ¿de qué parte de la agenda es? ¿Qué ha pasado en Colombia con nuestros recursos? ¿De qué parte de la agenda es? Le hago la pregunta, el hurtar, ¿de qué parte de la agenda es? Por eso dice aquí, el ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. Esa es la agenda que opera. Esa es la agenda de las tinieblas. Pero hoy te dice Cristo, la agenda de la luz: yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Por eso quisiera hoy terminar diciéndote, la vida en Dios no se trata del buen comportamiento de las personas que siguen a Dios. La vida en Dios no se trata de resaltar lo bueno que se portan los que siguen a Dios. La verdad, de eso no se trata la vida en Dios. La vida en Dios, la vida en Cristo, se trata de valorar lo que Cristo hizo. El Todopoderoso, el gran Dios soberano, vino y se hizo carne. Vivió entre nosotros. Él fue sometido a toda naturaleza humana. Fue tentado, pero no pecó. Un hombre que lo trataron, lo maltrataron, abusaron de él en el sentido total. Todo lo que alrededor de él se tornó. Y a pesar de todas esas contradicciones, él nunca se airó. Él nunca hizo nada indebido. Él nunca fue como nosotros. Definitivamente en él corre la luz porque es la luz. Por eso, ¿qué tal si le dices: Señor Jesús, hoy creo en ti que eres el justo. Hoy creo en ti que tú eres el santo. Hoy creo en ti que tú eres el verdadero ungido, el Hijo de Dios. Y hoy determino tomarte a ti como mi roca. Y hoy te digo, esa es la voluntad del Padre.
que si tú crees en Él, los beneficios que hay en Él correrán en ti. Si tú crees en Él, lo que Él es será en ti. Él es la luz que echa fuera las tinieblas. Aquí sí que por estar en Jesús, estar en su luz, estar en Él, harás parte de la luz. Así de sencillo es esto. Para cómo operar en la luz, cómo operar en la agenda de la luz, no se trata de lo que hacemos. Se trata de creer en aquel que es la luz, en aferrarnos en aquel que es la roca que nos puede sostener.